Buen día, señoras, señoritas, señores participantes que nos acompañan de todo el Perú y de los países hermanos, de Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Colombia, entre otros. Hoy, lunes 4 de agosto del año 2025, siendo las 11:03, daremos inicio a la conferencia magistral titulada El Derecho Digital en Prospectiva, Revisión de Fundamentos y Posibilidades. Conferencia que va a estar a cargo del doctor Juan Ernesto Gutiérrez Otiniano. que con, Conferencia que corresponde a la edición número 46 de los lunes universitarios, que es un producto académico del programa El Mismus en tu universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio. Respecto al tema, cabe anotar que el derecho digital es un campo en constante evolución que busca regular el uso de la tecnología y proteger los derechos de las personas en el entorno digital. Su desarrollo es crucial para garantizar un futuro digital seguro, justo y próspero. En la presente conferencia se analizará, en base a los estudios realizados, el futuro del derecho digital y sus posibilidades reales. Respecto al conferencista, el doctor Juan Gutiérrez Otiniano es doctor en Derecho por la Universidad César Vallejo, aprobado por excelencia, con especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Perú, en el que tiene la condición de profesor principal y el cargo de presidente del Tribunal de Honor. Se desempeña también como primer miembro del Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Es conferencista magistral en certámenes organizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el área de Derecho Administrativo, Gestión Pública y Derecho Constitucional, así como en el Ministerio de Defensa, donde ha dictado el curso de actualización en Derecho Administrativo y Gestión Pública. También en distintas universidades, como la Universidad César Vallejo, la Universidad Autónoma, donde ha intervenido en procesos internacionales, eh, y también en el Instituto Latinoamericano de Derecho, con sede en Ecuador. Bien, la presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, más 30 para la solución de las preguntas de los participantes. Eh, Como ya es de costumbre mencionar, la participación en solamente el registro de los participantes es con la conexión digamos, al link de la conferencia. No se necesita registrar asistencia de otra manera. ¿Ya? Para tener dicha certificación, sí es necesario que los participantes estén conectados un mínimo de 90% de la duración del evento, que es aproximadamente 81 minutos. Bien, sin más, dejamos ya en el uso de la palabra al doctor Juan Gutiérrez Otiniano para inicio de su conferencia. Doctor, adelante, por favor. Muy buenos días, querido doctor Jesús Rosario Soto. Excelente día o tarde para todos los participantes que se encuentran conectados a esta importante actividad que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú tiene a bien desarrollar en beneficio de nuestra comunidad, que cada vez es más amplia y sobre todo manifiesta siempre profundo interés en los temas de actualidad. Como bien ha mencionado el doctor Rosario, estamos en el marco o participamos esta mañana de la edición número 46 de los lunes universitarios. Y vaya que desde nuestra modesta tribuna podamos hacer hincapié en la relevancia y nuestro agradecimiento en nombre de quienes somos parte de nuestra institución para ustedes por permitirnos a través de este espacio compartir de cierta manera pues todo lo que venimos eh, desarrollando a través de los procesos técnicos de investigación docente y específicamente en el área legal, que es lo que a nosotros nos atañe. En las últimas 48 horas, en el Perú específicamente, eh, se han presentado dos situaciones que, valgan verdades, están perfectamente alineadas
al tema que esta mañana nos ocupa. Voy a proceder en este momento a compartir un momento mi pantalla para que ustedes puedan apreciar. Utilizando la fuente rpp.pe, se publicó esta nota muy importante. Poder Judicial empleará inteligencia artificial para analizar expedientes y proyectar resoluciones. Fíjense, eh, desde hace ya meses, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, incluso a través de algunas tratativas con la Corte Superior de Justicia del Callao en Lima, o perdón, en el Perú, Provincia Constitucional del Callao y propiamente Lima Metropolitana, vienen impulsando un proyecto denominado Amauta, que es sumamente importante, dado que a través de una interfaz que ha merecido nuestra atención, tanto desde la perspectiva académica como técnica, es crucial y vemos con mucha expectativa todo este esfuerzo que se viene desplegando a nivel del órgano de justicia nacional. Fíjense ustedes cómo es que el Poder Judicial viene progresivamente implementando este tipo de esfuerzos, cómo es que el Poder Judicial comienza a tratar de manera muy técnica también este tema. ¿Qué es lo que se ha desarrollado de la nota? Tenemos en pantalla a la actual titular del Poder Judicial, la presidenta, la doctora Tello, ha indicado que el certificado de registro, entiéndase Acuria, es el reconocimiento formal de un esfuerzo institucional sin precedentes, orientado a poner la innovación tecnológica al servicio de la ciudadanía, nosotros, ustedes, y del sistema de justicia, por lo que es un anuncio que tiene lugar el pasado 2 de agosto. A las 6:45 de la tarde fue registrada esta nota. Entonces, nuestro órgano de justicia nacional ha recibido entonces el certificado de registro de marca de un asistente de IA denominado Curia, que permitirá, esperemos, a nuestros jueces analizar toda esa carga procesal y así poder dar respuesta a los múltiples conflictos que se puedan presentar ante, obviamente, todos los despachos nacionales, ¿no? Según la nota que se ha proyectado, esta proyección o esta, digamos, resolución se podrá expedir aproximadamente en un minuto, ¿no? Esta institución que obviamente ha otorgado el certificado, entiéndase, Indecopi, ha permitido, se trata de un sistema integrado y entregado básicamente por Indecopi, es obviamente sumamente clave. Y decimos clave porque eh, permite a una importante entidad como es el Poder Judicial estar, digamos, acorde o a tono a las exigencias actuales en materia de IA y de lo que implica el uso de este tipo de herramientas para dar solución a los múltiples problemas que se presentan en nuestros hogares, entre instituciones públicas y privadas, etcétera. Esto es, digamos, desde la vereda importante, ¿no?, que nos corresponde a nosotros, eh, digamos, avisorar, o que el uso de herramientas viene siendo ya una opción prioritaria por parte de nuestras instituciones públicas. Entonces, el análisis y la proyección de resoluciones, según esta nota, tomará aproximadamente, digamos, la proyección de resoluciones alrededor de un minuto, frente al número de meses que habitualmente se estila dejar a espera los casos múltiples, ¿no?, que se van presentando.
¿Qué otra situación quisiéramos proceder a mostrarles a ustedes, ¿no? Que si bien es cierto, este tipo de herramientas van a permitir en tiempo real resolver los múltiples problemas que se presentan ante los despachos jurisdiccionales, también es cierto que este tipo de necesidades va a experimentar o a enfrentar problemas, como es propio, ¿no? Situaciones en las que obviamente el campo del derecho tendrá que también ofrecer respuestas a nivel normativo. ¿Cuáles son estas situaciones que se vienen presentando? Vamos a proyectar la siguiente nota, que también se ha publicado en el mismo portal de noticias. La advertencia del CEO de OpenAI que deberíamos tomar en serio antes de confiarle nuestros temas más personales a la IA. Ojo, temas personales. A su momento hacíamos referencia al uso de herramientas para la solución de conflictos jurídicos, para la solución de conflictos de intereses, para la resolución de problemas que tienen, digamos, como escenario el Poder Judicial. Sin embargo, quienes están obviamente en el proceso de inventiva, que se encuentran en el proceso de edición constante, bien lo mencionaba el doctor eh, Rosadio, los derechos digitales están en un proceso constante de evolución, debido precisamente a quienes generan obviamente las herramientas y por ende el uso de las mismas, están también obviamente innovando, están cambiando, haciendo ajustes, efectivamente. Pero así como esto obviamente propicia ajustes a nivel técnico, también es necesario tener en cuenta las advertencias de quienes participan de este proceso de creación. Al respecto, eh, se reseña, ¿no?, que a medida que la IA se vuelve parte de nuestra vida cotidiana, hace instantes revisábamos juntos una nota de que la IA se convertirá en una herramienta de apoyo para que nuestros jueces puedan resolver los casos, para poder analizar expedientes. Surgen entonces también preguntas urgentes sobre cómo se va a proteger la información que compartimos con ella. Ojo, información que con el caso de ChatGPT es personal y en el caso de Curia, información que será obviamente asociada o estará asociada a conflictos de intereses privados, a conflictos de intereses que tienen que ver con derechos fundamentales de la persona, a conflictos vinculados obviamente a nuestra situación de libertad, propiedades, cuentas bancarias, etcétera. Entonces, los escenarios no son tan divergentes como aparentemente a veces nos pintan, ¿no? En diversos medios de comunicación, ¿no? No estamos ante la misma situación, ante el mismo riesgo, ante la misma necesidad de gestionar estos riesgos, ¿no? Entonces, lo anterior abre hilo no a debate, sino básicamente a trabajar de manera coordinada, ¿no? Algunas estrategias que permitan salvaguardar la información que va a ser suministrada y trabajada a través de una herramienta a nivel institución. Y aquí estamos obviamente ante una preocupación que es válida, ¿no? Que en la medida de que, que las herramientas de IA empiezan a ser parte de nuestra vida cotidiana, entonces tenemos que empezar a preocuparnos aún más sobre cómo proteger toda nuestra información. ¿Y cuál es esta preocupación? Fíjense ustedes. Se menciona, ¿no?, de que este chatbot desarrollado por OpenAI para hacer preguntas, resolver dudas, simplemente conversar, obviamente nos pide información, ¿no? El fin de semana encontraba a nivel académico tratando de resolver un problema de usuario y contraseña y en todo momento me pedían cierta información, obviamente, que le permitiese al administrador del servicio corregir el problema. De igual manera, cuando adquirimos un boleto de transporte aéreo o terrestre, nos piden cierta información para poder de pronto reservar una cita médica o la consulta de la mascota en casa. También nos piden un conjunto de datos personales.
Data vinculada, por ejemplo, al documento de identidad, fecha de nacimiento, edad probable, etcétera, etcétera. Entonces, estamos obviamente ante un ida y vuelta en el proceso de compartición o digamos de colaboración a nivel informativo. ¿Qué es lo que se ha mencionado en esta nota de RPP? El propio CEO de OpenAI, Sam Stallman, no, acaba de poner en el foco un tema sensible pero crucial: la falta de protección legal sobre lo que se dice en estas conversaciones, ¿no? La falta de protección legal sobre lo que se dice en estas conversaciones a nivel de estos chatbots. Altman, Altman expresó su preocupación por el hecho de que no existe todavía una figura legal que garantice la confidencialidad de las interacciones con una IA. Entonces ya estamos confiándole a las herramientas la posibilidad de resolver los conflictos, en el caso del PJ, en el caso obviamente de otras entidades también privadas sobre todo. Y por otro lado, estamos también trabajando a nivel ciudadano, a nivel particular, con herramientas en las que estamos constantemente compartiendo también toda esta información. Entonces, estamos todavía, digamos, en este escenario, todavía no muy claro, en el que, como bien advierte el CEO de esta importante compañía de tecnología e innovación norteamericana, ¿no? Con estos, no podemos decir todavía lagunas o situaciones, obviamente, en las que no hay regulación. Hay cierto margen legal, pero no está del todo desarrollado, por lo mismo de que nuestra legislación tiene que caminar de alguna forma compasada con los avances. O sea, nuestra normativa no se va a poder anticipar, obviamente, a lo que pueda ocurrir, obviamente, en el campo o en el escenario de la tecnología y la innovación, ¿no? O sea, tenemos que, obviamente, esperar, guste o no, estos avances para poder, obviamente, nosotros ver cómo regular de manera adecuada estas posibles situaciones o estos posibles riesgos y cómo enfrentar una situación conflictiva, ¿no? Cómo resolver esa situación conflictiva. Por eso es que en el decurso de la presente exposición vamos a ir presentando básicamente los fundamentos de los derechos digitales. Vamos a ir revisando algunas posibilidades. Vamos a ir mirando de manera muy laxa, muy amplia todavía, lo referente a la Carta de los Derechos Digitales que se viene ya trabajando en España específicamente, a fin de que podamos en esta primera experiencia técnica de revisión de los fundamentos y de las posibilidades en materia de derechos digitales, saber a qué atenerse y saber cuáles van a ser los puntos que se van a tener que ir desarrollando de forma progresiva en el mediano y largo plazo. No digo en el corto plazo porque todavía estamos todavía muy frágiles en cuanto a herramientas, sobre todo de orden legal, que nos permitan salvaguardar todo ello. Todavía estamos en un proceso, digamos, primero de aceptación, estamos reconociendo la trascendencia de las herramientas, estamos nosotros tratando de dar una respuesta, digamos, al problema en sí, pero nos falta aún un marco legislativo que sea contundente. Y eso es propio, reitero, porque las innovaciones todavía se vienen efectuando y por lo tanto estamos nosotros tratando de caminar al mismo ritmo de todo este nuevo escenario global, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué más menciona aquí el CEO? Dice: las personas hablan de las cosas más personales de su vida con ChatGPT. Los jóvenes, muchos de los que están aquí presentes, espero que sí, espero que no, los jóvenes lo usan hasta como terapeuta, como un coach de vida para problemas hasta de pareja. ¿Qué debería hacer? Muchas personas le preguntan a un chatbot qué debería hacer ante una situación de depresión. Entonces ya estamos suministrando la información sobre nuestro posible estado, digamos, de salud psicológica, mental. ¿No? Entonces, en ese momento, si hablas con un terapeuta, lo advierte, o con nosotros, un abogado, sobre esos problemas, hay confidencialidad médico-paciente o confidencialidad legal, sí, pero no hemos resuelto aún eso cuando hablamos, obviamente, o interactuamos básicamente con una herramienta, ¿no? De este tipo.
Una situación, repito, que ayer nos ha sido notificado a todos en el mundo a través de la plataforma de noticias y que traigo a colación un poco para que ustedes entiendan la importancia de la revisión de los fundamentos del derecho digital y sobre todo de las posibilidades que tenemos de poder salvaguardar nuestros derechos digitales en este nuevo contexto. Aquí también hay un punto muy importante que quisiera señalar, ¿no? El problema es concreto. Si una persona revela información sensible a ChatGPT como un problema de salud, yo lo advertí hace instantes, o una situación legal complicada, esa conversación podría no siempre estar protegida, ¿no? Podría no siempre estar protegida y sobre todo por el tema de divulgación, ¿no? Aquí hay un tema también que tenemos que sacar a la luz, ¿no? ¿Qué tan privadas son estas conversaciones? Entonces, se han implementado medidas de privacidad y seguridad que obviamente podemos configurar, ¿no? Ustedes tienen posiblemente más experiencia que yo en cuanto a manejo de estas herramientas, yo veo la parte legal. Sin embargo, hay que ver de que eh, esto va más allá, supera, digamos, las prácticas empresariales, como bien aquí lo advierten, ¿no? Porque necesitamos un marco normativo que regule cómo es que deberían tratarse estas interacciones, tanto en el ámbito legal y ético. Y ahí es donde entra a tallar una pregunta también importante, ¿no? O sea, ¿cuáles van a ser, obviamente, estas bases, fundamentos, principios, límites, etcétera, formales, materiales que vamos a tener que contemplar para la adecuada construcción del marco normativo que permita, obviamente, ofrecer una respuesta sensata, adecuada, idónea al ciudadano frente a estos problemas de vida diaria? Si antes, digo antes, hace un segundo exactamente, los problemas legales, los conflictos que se van suscitando, digamos, están, digamos, en una razón, digamos, de cada contrato o de cada acto jurídico que vamos celebrando, ¿no? O concretando. Imagínense ustedes, pues, hoy el ritmo que se trabaja o que se pueda avanzar tras el uso de herramientas. O sea, tenemos que obviamente tener un marco normativo sin duda ágil, contundente, que le permita al ciudadano tener la tranquilidad sobre la salvaguarda de sus derechos digitales, ¿no? Si antes, por ejemplo, demoramos, no sé, pues horas para poder cerrar un contrato, hoy podemos demorar minutos, pronto segundos, ¿no? Porque obviamente a medida de que todos los procesos se van automatizando y a medida de que nosotros vamos interactuando más con este tipo de herramientas, pues obvio, nos vamos acostumbrando al ritmo y por lo tanto vamos a requerir soluciones también que puedan caminar a ese mismo ritmo. Soluciones que permitan obviamente resolver esto, obviamente atender ese tipo de preocupaciones en tiempo real también. Entonces, ahí es donde sale a relucir. Deberíamos tener el mismo concepto de privacidad para las conversaciones como una guía que el que tenemos como un terapeuta, ¿no? Y nadie tuvo que pensar eso hace un año. Entonces, si esto es preocupación compartida a la comunidad global por parte de los mismos CEO de OpenAI, entonces imagínense ustedes la preocupación que debemos nosotros hoy tratar de atender en esta parte del mundo en la que somos usuarios de este tipo de herramientas. Nosotros no estamos todavía, digamos, en ese proceso importante de generación de herramientas o de ese tipo de instrumentos. No, nosotros estamos todavía en condición de usuarios. Estamos en la condición, obviamente, de personas, de ciudadanos, de administrados, que estamos a la expectativa de lo que va apareciendo en estos campos, ¿no? Somos los que estamos comprando el servicio, contratando el servicio para resolver ello. Ellos que crean, inventan, innovan, modifican constantemente, ya nos dicen: "Oye, hay que buscar un marco legal que permita, pues, proteger, ¿no? De poder conservar esa información de manera adecuada". ¿Qué podemos hacer como usuarios? Y aquí es donde los propios de este tipo de entidades son las que de alguna forma empiezan ya a hilvanar algunas posibilidades, ¿eh? Mientras no existe un marco legal claro, que no solamente ocurre en el país, ocurre obviamente en la región, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa en este momento, ¿no? Por más que se pretenda a través de una ley, obviamente como el caso nuestro, la ley 31.814, digamos, ofrecer, digamos, un conjunto de parámetros normativos, legales, formales, escritos, siempre van a haber situaciones que se van a escapar,
obviamente, a ellos. Entonces no debería ser para nosotros, digamos, una señal así, digamos, de extrema, digamos, alarma, ¿no? No, sino que es parte. Si los mismos problemas que hemos venido atendiendo con la legislación, digamos, habitual, ¿no? Han ido esperando cierto tiempo a fin de que a través de precedentes, acuerdos plenarios, se empiecen a, obviamente, a ser contestados, pues esto también obviamente va a tener, digamos, este tipo de, digamos, de espera, ¿no? No tan laxa, no tan amplia, ¿no? Como los problemas que estamos acostumbrados a afrontar, digamos, de forma tradicional, ¿no? Pero por lo menos, mientras todavía no exista un marco contundente, ¿no? Los usuarios, ustedes, quien les habla, tenemos que aprender a actuar con cautela. ¿Y por qué nos plantean, digamos, estas recomendaciones? Muy simple, porque usamos las herramientas mucho antes de que empiece a aparecer en el escenario jurídico este marco normativo, como la Ley 31.814, como la Carta de Derechos Digitales en España, como el proyecto de reglamento de la Ley 31.814 en el Perú. Entonces, estas herramientas están mucho antes de pensar ya en un marco normativo. Entonces, la principal, obviamente, aquí recomendación que nos brindan, que está vinculado obviamente al sector, es actuar siempre con cautela. ¿Y qué significa actuar con cautela? O sea, significa utilizar herramientas de forma moderada. No significa pues de que vamos obviamente a apostar obviamente del todo toda nuestra información. Si sabemos, por ejemplo, de que a través de alguna herramienta, algún app, etcétera, etcétera, nos están requiriendo información muy personalizada, muy privada, o que pueda de pronto alterar o afectar nuestros intereses y por ende nuestro estatus jurídico, nuestra situación jurídica, pues obviamente tenemos que procurar nosotros no brindar toda esa información o hacer las averiguaciones respectivas, como por ejemplo, ¿no? Les debe haber sucedido a ustedes que a través de las redes tipo LinkedIn, tipo Instagram, tipo Facebook y otras más que existen en la actualidad y que son de uso permanente por parte de jóvenes, nosotros mismos como profesionales, nos piden a veces confirmar cierta información. Entonces, tenemos que obviamente aprender a actuar con cautela para poder proporcionar esta información. Bueno, traigo, reitero, a colación estas dos notas importantes porque tiene que ver básicamente con lo que esta mañana les propongo. ¿Y qué les propongo ahora sí? Pues les propongo la revisión de los fundamentos del derecho digital. Revisemos juntos estos fundamentos, verifiquemos juntos estas posibilidades, porque, como ya lo advierten los propios que están obviamente vinculados a la invención, a la innovación, quienes están obviamente en el día y en el tejimaneje, obviamente, de las herramientas, tenemos que actuar con cautela hasta tener obviamente un marco normativo adecuado, ¿no? Que nos ofrezca obviamente una mejor salida. Porque todos los días somos parte ya de esta irrupción digital que viene de pronto planteando situaciones em, exigentes al tratamiento de datos, de nuestra información, de nuestra privacidad y sobre todo nos ha permitido a nosotros entender ya de otra manera que somos parte de un ecosistema digital que en la actualidad somos parte, pues, de este cambio no solamente cuantitativo en cuanto al manejo de la información, en cuanto a cantidad o números, sino también en la forma como es que deben ser entendidas estas informaciones o datos, ¿no? A nivel cualitativo, tal y conforme el profesor Barrios en España lo ha venido expresando en su denominado Manual de Derecho Digital. Entonces, estamos ante nuevas formas, obviamente, de aplicación, de información. Estamos ante nuevas formas de interacción. Estamos en momentos en los que cuando sentimos depresión, ansiedad, algún problema de orden personal, muy personal, consultamos a un chatbot sobre cómo reaccionar frente a esta situación. Personas que de pronto tienen que consultar hasta, obviamente, a través de un chatbot legal, situaciones conflictivas de orden personal, obviamente, etcétera, ¿no? Y obviamente, sale a relucir tan importante preocupación. Por lo tanto, ¿de qué va a depender la calidad de este nuevo marco legal? Digo, nuevo marco legal,
porque así como vamos a tener, y ya tenemos una ley general, como la ley 31.814, con el tiempo, en mediano o largo plazo, vamos a tener obviamente que introducir a nivel de Código Civil, Código Penal, vamos a tener que introducir a nivel de la legislación administrativa, vamos a tener que introducir a nivel de legislación laboral ciertos acápites que estén vinculados férreamente a los denominados derechos digitales, ¿no? Como es propio. Entonces, va a depender mucho de cómo el legislador y nosotros en el campo académico asumamos estos cambios, estemos al pendiente, no solamente de lo que en prensa abierta se pueda obviamente difundir, hay que revisar también otros medios de comunicación. Esta mañana me he permitido con la venia del ministerio presentarles dos notas publicadas en un portal de noticias muy recurrido, muy frecuente en este país, para que ustedes tomen conciencia y tomen nota, ¿no? Sobre lo que se viene obviamente produciendo. PJ a nivel de Curia ya viene implementando esta herramienta, ya logró el certificado de registro, y los propios innovadores, los norteamericanos, los de OpenAI, ya advierten obviamente esa preocupación sobre la privacidad de las conversaciones a nivel de estos chatbots, y en las que mientras no hay un marco legal claro, entonces necesitamos actuar con cautela, básicamente. Entonces, Barrios, muy visionario, ha señalado de cómo el legislador y cómo los juristas asumamos estos cambios, estas situaciones, va a depender mucho, obviamente, el éxito de la denominada sociedad digital. ¿Y es cierto? Porque si nosotros no tomamos debida nota sobre lo que va a implicar el uso de una herramienta de guía a nivel del proceso de solución de conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas en el país, y también no tomemos debida conciencia sobre la importancia de garantizar la privacidad de las conversaciones a través de un chatbot de este tipo, pues vamos a estar en problemas, porque la información que nosotros compartimos a través de estas herramientas es sensible, es información vital, una que tendrá que ver obviamente con libertad y derechos fundamentales de todos nosotros, y por otro lado, obviamente, consultas sobre el estado situacional o del momento actual de una persona, de un administrado como nosotros. ¿Cuáles son esos fundamentos que nosotros debemos tener en cuenta? Bueno, pues tanto a nivel de PJ y a nivel obviamente de estos chatbots, de estas herramientas de inteligencia artificial, pues usamos, seguiremos usando información digital. Entonces, al usar información digital, nosotros tenemos que tener a la vista los casos de Cambridge Analytica y el caso Snowden, entre otros más, como por ejemplo el caso resuelto en la Corte Suprema de Chile sobre el uso también de algunos aparatos que permitían y permiten a una empresa del sector privado, digamos, extraer información cerebral, y que tiene que ver obviamente esto con un derecho también que surge obviamente en el marco de la neurotecnología también. Entonces, digamos, estos avances en el ámbito del derecho digital nos convocan, nos invitan inevitablemente a revisar los casos, como el de Cambridge y el caso Snowden, y el caso de Chile, que en un momento vamos a verificar también, ¿no? Entonces, esta información digital que la vamos generando constantemente a través de estas interacciones, requieren obviamente de una protección obviamente especial, ¿no? Requieren de una, digamos, de un tratamiento adecuado. La cuestión es hoy, y eso lo hemos venido de alguna manera colocando sobre la pizarra, vamos a decirlo así, de trabajo en oficina, tanto técnica como académica, merecerá o requerirá de un marco normativo principista o de carácter reglamentario. Esa es la primera cuestión ya a nivel normativo que nos hemos planteado, ¿no? O sea, ¿cuál debería ser la respuesta a nivel normativo? O sea, generándose un marco normativo principista o un marco normativo eminentemente reglamentarista. O sea, que procure de alguna forma cubrir todas esas posibilidades. Tema de esta mañana. Porque si principalista, entonces, pues tenemos que centrar la mirada más que todo en los fundamentos, en los principios. Tenemos que centrar la mirada básicamente en la columna vertebral del sistema. Pero si estamos obviamente a la expectativa de tratar de regular todas las posibilidades, pues
estos dos casos que acabo de presentar en pantalla, o estas dos incidencias, son una clara muestra de que estamos todavía muy por detrás de los avances que se vienen registrando en el ámbito tecnológico. Segundo punto, que tiene que ver con otro fundamento del derecho digital, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla la comunicación? Pues pasamos, digamos, al espacio en el que nosotros preservamos nuestra identidad digital, en la que nos registramos a través de un código. Tenemos un código. Eso es digamos, lo interesante, porque no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí, casi a diario, cuando tengo que interactuar con determinadas entidades. Me identifico como el usuario código cetal, me identifico como el usuario código número tal. Me dicen su número de DNI, no, por favor, ¿cuál es su código? ¿Cuál es su número de registro? ¿No? Una identidad digital que vamos construyendo en la medida de que vamos interactuando más con entidades a través de este tipo de plataformas y herramientas, ¿no? Otro aspecto que obviamente a nuestro ministerio le preocupa muchísimo es sobre el uso responsable de todas estas plataformas y el tratamiento de la información, de los datos, ¿no? La protección de los datos. Por eso tenemos una entidad tan importante, ¿no? Alojada en el MINJUS en la actualidad, ¿no? ¿Quién asume responsabilidades? ¿Qué tipo de responsabilidades son las que se tienen que asumir? Ya no solamente de orden penal, administrativo y hasta civil, porque se pueden obviamente filtrar datos que perjudican obviamente nuestra intimidad, nuestra privacidad, la seguridad bancaria, el secreto bancario, de repente información sobre nuestro estado actual de salud, que quisiéramos obviamente todavía preservar, ¿no? Para evitar algún tipo de pánico, porque usted debe saber mejor que yo de que cuando una persona, digamos, que es pública, manifiesta algún problema de salud, carambas, ya no es solo el tema de salud, sino también la posibilidad de sus niveles o decibeles de eficiencia al frente de su gestión. Posiblemente, ¿no? Y se empiezan a generar, obviamente, alertas y alarmas. Ya aprendí la diferencia, ¿no? A razón del último acontecimiento climatológico registrado en nuestro país. También esto tiene que ver con los derechos de autor en el ámbito digital. Me agrada saber de que instituciones como Indecopi, por ejemplo, en la actualidad vienen ofreciendo cursos sobre derechos de autor para influencers, derechos de autor, cursos sobre derechos de autor para gestores culturales, derechos de autor para anunciantes, etcétera, ¿no? Para publicistas. O sea, ¿cómo es que, digamos, el ámbito tecnológico y de la innovación viene revolucionando todo ello? Antes nos preocupábamos mucho, pues, por la producción intelectual a nivel de obras físicas, ¿no? A través de la producción musical, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy el derecho de autor, pues, cobra un papel sumamente importante en el ámbito digital. Ni qué decirlo de protección de datos, que es sin duda uno de los ejes cardinales de todo este sistema de protección frente a una amenaza permanente que es la cyber o ciberdelincuencia. Estamos todo el tiempo expuestos, por eso las entidades financieras, ¿no? Muy serias en nuestro país, nos brindan tutoriales, vídeos constantemente sobre no revelar nuestra información personal, ¿no? Y sobre todo, pues, que ante una situación de angustia financiera, no podamos ser o evitemos ser presa fácil de los mensajes, ¿no? Que nos llegan sobre posibilidad de un préstamo inmediato, sobre la posibilidad, por ejemplo, de acceder a algún beneficio, alguna beca de estudios en el extranjero, programas de posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? En las que nos piden información personal. Les debe pasar a cada rato a ustedes que cuando ingresen a LinkedIn, pues les aparece, ¿no? Oferta de 500 becas para un programa de posgrado virtual en Europa. Perfecto, ¿no? Registre usted su información en este formulario. Automáticamente. Acepta, ¿no? Incluso se trata de información que nos empiezan a pedir hasta sobre, hasta incluso en entrevistas, no sé si les ha pasado a ustedes de orden personal, cuando les indican cuánto ha sido más o menos el último ingreso que usted ha percibido en el anterior trabajo, porque usted tiene interés, obviamente, de usted lograr uno nuevo. Entonces, más o menos, ¿cuánto usted lo que ha venido percibiendo en su anterior actividad?
Preguntas de este calibre son las que hoy, por ejemplo, se empiezan obviamente a trasladar a los usuarios en este tipo de procesos. Por eso es información sensible. La gobernanza del Internet. Qué importante, ¿no? De que podamos contar, ya estamos felizmente en este proceso de transformación digital a nivel del Estado peruano y obviamente a nivel académico ya venimos implementando a través de las mallas, planes, este tipo de experiencias, porque sin duda ya no es, digamos, esto parte de una alucinación jurídica, sino más bien parte de una necesidad actual. La convergencia es otro de los fundamentos del derecho digital. Sin duda, la convergencia posibilita el poder, de alguna manera, la convergencia es la que nos permite a nosotros articular la informática, nos permite articular las telecomunicaciones, nos permite articular las diversas herramientas, nos permite articular la legislación con los cambios a nivel tecnológico, con las nuevas innovaciones. Y esta convergencia es la que a nosotros nos debe conllevar como abogados y abogadas, como hombres de derecho, a pensar ya en una interpretación cada vez más holística de los derechos fundamentales. Este último fin de semana he tenido el honor de presentar un último informe a la entidad nacional en la que veían obviamente razones de orden jurídica, ¿no? Sobre la posibilidad de una interpretación holística aplicada al ámbito constitucional. Y señalaba precisamente como uno de sus principales fundamentos esta convergencia que hay, obviamente, entre el plano tecnológico, informático de las telecomunicaciones con el ámbito del derecho. Por lo tanto, la interpretación holística en el ámbito constitucional es inevitable, ¿no? Considerando la necesidad ya no solo de entender, digamos, desde los métodos tradicionales qué es el derecho, cuáles son los alcances de las instituciones jurídicas, sino asociarlo, obviamente, al nuevo escenario digital. Y la universalidad, entendida desde la perspectiva de que las tecnologías digitales se extienden en la actualidad a todas las áreas, ¿no? Me alegra saber de que, por ejemplo, salud empieza a incorporar dentro del proceso de atención de los pacientes la inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo en sus protocolos de emergencia y de urgencia para que se pueda reducir el tiempo de espera, ¿no? En los pacientes. Es una experiencia sumamente importante y esta es una clara muestra de la universalidad. Entonces, el derecho de los pacientes en el ámbito del sector salud ya no se van a quedar solo en el terreno tradicional que conocemos y que obviamente enciende polémica, enciende debate en el ámbito público, sino que también van a tener que vincularse a lo digital. Porque vamos a tener obviamente ahora la posibilidad a través de una herramienta, de una aplicación, poder, por ejemplo, paciente ingresó a tal hora, perfecto. ¿Cuál es el estado situacional? Tal cosa, perfecto. ¿Qué se le suministró? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo va el tema de los signos vitales? Etcétera, etcétera. Entonces, imagínense, esta universalidad nos está permitiendo resolver problemas de antaño, problemas que constantemente afectan al ciudadano de a pie. Y qué bueno saber de que este fundamento o uno de los fundamentos del derecho digital va aterrizando, digamos, en las respuestas técnicas que van ofreciendo entidades tan importantes como en el sector salud, como es la salud, por decirlo de un modo. Neutralidad. El profesor Barrios, en su manual de Derecho Digital, ha venido de alguna forma señalando la necesidad de tener una regulación inteligente que esté perfectamente alineada con los derechos digitales, que esté vinculada obviamente con todas estas libertades, que permitan no solamente salvaguardar nuestros intereses, sino además que posibiliten seguir promoviendo la innovación, seguir obviamente asistiendo al ser humano, ¿no? Y permitiéndole, obviamente, desarrollar sus capacidades, permitir el avance económico y tecnológico de los países. ¿Cómo es que múltiples países en la región empiezan ya a evolucionar tras el uso de herramientas?
Lo ha venido haciendo Brasil, por ejemplo, a través de Sócrates, ¿no? Pretoria, en el caso obviamente colombiano, argentino, en el caso, por ejemplo, nuestro con el proyecto Amauta, que es un importante avance que tenemos en materia del sistema de justicia. Y no deja de ser el fundamento central de todo el sistema de derechos digitales, todo lo referente a la gestión de riesgos. La gestión de riesgos cumple hoy un papel preponderante, no solo para delimitar responsabilidades, ¿no? Porque eso es también algo que sin duda a nosotros siempre como abogados de abogada nos llama, nos jala, ¿no? Nos llama la atención. Decimos, pero hay que determinar responsabilidades. Sí, pues, pero eh, si nosotros no prevenimos básicamente estos riesgos, podemos llegar a situaciones límite en que por más responsabilidad que se pueda delimitar o establecer, vamos a tener daños irreparables. Y es ahí donde precisamente esta regulación inteligente, que respeta obviamente derechos y libertades y que promueva la innovación, va a tener que obviamente, digamos, comprender un carácter que, digamos, no es muy habitual o frecuente en nuestra legislación digamos, tradicional o la que preservamos en la actualidad, que es el factor precautorio. Ese es un punto, por ejemplo, que se va a tener que trabajar ya, ¿no? Porque una cosa es la difusión de datos face to face, one to one, uno a uno, y otra cosa es a través de herramientas de uso masivo. Entonces, la preocupación ya no debiera solamente estribar en la delimitación de responsabilidades penal, civil, administrativa, hasta internacional posiblemente, cuando el caso no sea resuelto en el país, va a tener obviamente que, obviamente, trasladarse a órganos supranacionales. No va por ahí. Va de alguna forma a tratar de atenuar o de reducir estos riesgos, sobre todo cuando se trate de información altamente sensible, tema de salud, por ejemplo, que lo ha advertido el propio CEO, ¿no? De OpenAI. Por lo tanto, el derecho digital visto desde sus fundamentos es y de momento seguirá siendo un área interdisciplinar. Y al ser un área interdisciplinar, obviamente, inyecta al campo del derecho la necesidad de llevar adelante procesos de interpretación holística en el terreno de los derechos digitales o derechos fundamentales en el ámbito del ecosistema digital. ¿Cuáles son estos contenidos que sin duda se empiezan a trabajar ya en la legislación comparada y sobre todo que deberíamos empezar ya a tomar en nuestro país? Por ejemplo, todo lo referente a la regulación de Internet. El propio profesor Barrios ha señalado, requerimos de una regulación inteligente, de una regulación que asocie de forma delicada los derechos y libertades con la necesidad de seguir promoviendo la innovación, el capital humano, de seguir promoviendo obviamente el desarrollo económico. Tener en cuenta de que estamos obviamente en un momento en el que estamos siempre a expensas de servicios de la sociedad de la información. Tenemos suscripciones gratuitas, pagadas, accedemos a herramientas de este tipo, previo pago obviamente de un tarifario. Estamos reemplazando progresivamente la televisión tradicional por servicios, obviamente, tipo Netflix, tipo Disney, etcétera, etcétera. O sea, constantemente estamos, obviamente, a expensas de este servicio en la sociedad de la información. Realizamos suscripciones para poder estar informados, ¿no? A través de diarios virtuales, etcétera, etcétera. Participamos también del comercio electrónico. ¿Quién no ha solicitado en este momento a través de un aplicativo móvil comida vía delivery? ¿Quién no ha reservado una cita médica, no en una actividad pública, sino privada a través de WhatsApp? ¿Quién no ha consultado a un especialista a través de una red social? ¿Quién no está adquiriendo bienes y contratando servicios a través de plataformas? O sea, esto ya es del día a día. Por lo tanto, es sin duda
uno de los principales acápites que tienen que ser trabajados, ya no solamente a nivel doctrinario, porque sé que más de uno de los presentes estará cansado del tema doctrinario. Ya. ¿Y ahora cómo va la parte técnica? Pues la parte técnica va a depender mucho, obviamente, de las políticas que se tengan que, obviamente, tejer y que se tienen que seguir construyendo en el país a partir de la ENIA, a partir de una estrategia nacional que nos permita estar atentos, alertas y con alarmas constantes frente a los riesgos que se puedan presentar ante el uso, obviamente, de este tipo de herramientas. Ni qué decir, todo lo referente a propiedad intelectual e industrial también cobra un papel importante en el marco del derecho digital y por lo tanto pasa a ser uno de los temas bandera. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros producimos información, generamos datos. No es casualidad que la ciencia de datos hoy cumple un papel crucial, ¿no? Incluso nos invitan a abogados y abogadas a seguir maestrías en ciencia de datos, ¿no? Yo estoy ahorita siguiendo un curso vinculado obviamente a esta área para poder tratar de entender primero luego para poder saltar al siguiente paso. Entonces, la ciencia de datos pues, es clave. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros estamos generando este tipo de fuentes, este tipo de información. Por lo tanto, asuntos vinculados a propiedad intelectual e industrial, pues saltan obviamente a la luz y que merecen ser protegidos. Ahí viene la protección de datos nuevamente y la ciberseguridad. Y esto último tiene que ver con el fundamento número 6 del derecho digital, la gestión de riesgos, ¿no? Para efectos de determinar posibles responsabilidades. Insisto, esto debería ser de último ratio, o sea, de último recurso. ¿Por qué? Porque vamos a experimentar daños irreversibles si es que primero no trabajamos la parte preventiva en cuanto al uso adecuado, o vamos a emplear el término de esta nota periodística presentada esta mañana, el uso, digamos, vamos a decirlo así, moderado, correcto de las herramientas. O como señalaba también en la nota, ¿no? Que hemos proyectado también en lo que va de esta jornada, ¿no? Un uso, digamos, medio, adecuado, ¿no? De herramientas. ¿Cuáles son de pronto los derechos digitales? Y vamos también a añadir esta mañana algunos neuroderechos que empiezan a producirse o digamos, no que a producirse, perdón, vamos a acuñar un término más feliz, empiezan obviamente a aparecer en pantalla, ¿no? Por ejemplo, lo referente a la identidad en el entorno digital. Muy buenos días, soy el abogado número tal, mi código es el N1001 tal, ¿no? Ese 1001 tal está de alguna forma reemplazando mis nombres y apellidos que se encuentran en pantalla. Entonces, estamos ya participando, digamos, del ejercicio, uso de esta identidad en un entorno digitalizado que merece ser protegido. Y ahí viene el siguiente derecho, el derecho a la protección de datos. ¿Tenemos la posibilidad de trabajar con un pseudonimato? Sí, sin duda. Tenemos la posibilidad de trabajar con un pseudonimato, ¿no? ¿Por qué? Porque así como, por ejemplo, nosotros en los primeros albores, los primeros años, recuerdo de uso de plataformas, teníamos un nickname, ¿por qué no? Obviamente, en la aldea global, en el ecosistema digital, no podemos trabajar con un pseudonimato. Este pseudonimato o pseudonimato es parte incluso de uno de los derechos reconocidos en España a nivel de su Carta de Derechos Digitales, por lo que no sería extraño que podamos obviamente considerarlo en nuestra realidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si participamos obviamente de este ejercicio global en materia de herramientas de guía, ¿por qué no trasladar a nuestra experiencia también ello? El derecho de los no ser localizados y perfilados, eso también es importante, ¿no? Porque más bien las herramientas se han diseñado precisamente para ubicarnos con prontitud. Es más, eh, a razón obviamente de los últimos conflictos que hemos tenido a nivel mundial,
¿no? Se tejía por ahí una noticia respecto a que el posible cese al fuego obedecía básicamente a que quienes administran estas bases de datos mundiales, pues están en posibilidades, obviamente, de geoubicar, de geolocalizar a las personas. Entonces, frente a este riesgo latente, pues prefiero mejor dar un paso al costado. Por eso es que en el ámbito digital nosotros también contemplamos la posibilidad, esta también es una posibilidad, de tener el derecho a no ser localizados y perfilados. El derecho a ser, digamos, protegidos en el ámbito de una ciberseguridad también, ¿no? Proteger las conversaciones privadas, por ejemplo, tal y conforme ha expresado en materia de preocupación el CEO de OpenAI. La herencia digital es otro de los acápites que merece, vale la pena también resaltar, ¿no? Otro derecho digital interesante, porque vamos a producir mucha información. Estamos produciendo información digital. Entonces, ¿quién es que va a recibir, obviamente, los beneficios de toda esta información digital, estos datos que nosotros vamos suministrando constantemente a estas plataformas? ¿Quién va a recibir los beneficios de ello? Por eso es que se habla también de una herencia digital, de la necesidad de neutralidad en la Internet, ¿no? Esta famosa neutralidad es clave. Y decimos que es clave porque se entiende de que nosotros empezamos ya a migrar, digamos, de ese escenario físico, ¿no? Hacia la interacción a través de plataformas, ¿no? Y en la que obviamente no tendría por qué de pronto inclinarse a favor suyo o mío, simplemente servir de espacio, ¿no? Para poder desarrollar la actividad. Otro derecho importante que surge en el ámbito digital es el de la educación. La educación digital pasa a convertirse en un estadio adicional en el proceso formativo de todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ya no solo pasa por saber leer y escribir, ya no solamente pasa por saber, obviamente, el manejo de ofimática, como se decía antes, ¿no? Hoy tenemos que no solamente a conocer teóricamente cuáles o qué son las herramientas de IA, sino que tenemos que empezar a trabajar con ellas, ¿no? Y obviamente una preocupación también, y traslado este término constantemente de preocupación porque estas preocupaciones son las que precisamente llevan, obviamente, al campo de las posibilidades, ¿no? Sobre que el uso de las herramientas está de alguna forma condenando a ciertas profesiones, ocupaciones, obviamente, a pasar a un segundo plano. Pues en la actualidad se viene señalando y con notoria claridad que las herramientas no van a reemplazar al trabajador, sino que el que domina estas herramientas son las que finalmente van a empezar a reemplazar a quienes no lo hagan. Entonces, ahí es donde entra a tallar precisamente la educación digital. Educación que obviamente tiene que ser primero trabajada a nivel de básica regular y luego trasladada obviamente de forma agresiva al ámbito superior técnico y universitario, ¿no? Por eso es que en un momento de mi intervención mencionaba que en el plano, por lo menos académico, se vienen ya insertando estos contenidos a nivel curricular, ¿no? Y ni qué decir, los derechos digitales y la neurotecnología también, que nos lleva al segundo punto, que está proyectado en pantalla, es otro de los derechos, ¿no? El derecho, por ejemplo, a la privacidad mental, el derecho a la identidad personal en el ámbito de los neuroderechos, ¿no? El derecho a preservar nuestro libre albedrío. Mucho se habla de proyectos, conspiraciones a nivel global, de que lo que ocurre no está ocurriendo, de que todo esto es ficción, etcétera, etcétera, que nos están de alguna forma obligando a pensar de una u otra forma. Esto tiene que ver con el libre albedrío, precisamente, con el uso de las neurotecnologías. Entonces, tenemos obviamente un neuroderecho que tiene que ser desarrollado no solamente con el apoyo doctrinal, sino a nivel jurisprudencial denominado libre albedrío. Otro neuroderecho, el de la privacidad mental, el de acceso equitativo a la información de esta naturaleza y sobre todo, así como tenemos obviamente la necesidad de proteger los datos personales a nivel de derechos digitales, en el ámbito de los neuroderechos, tenemos la necesidad de protección frente a los sesgos. Entonces, como podrán apreciar, esta
lista todavía corta de derechos digitales y neuroderechos nos empujan decididamente a practicar una interpretación holística de los derechos fundamentales. ¿Por qué digo holística? Porque debemos comprender en la actualidad el derecho como un todo. Tenemos que comprender las instituciones jurídicas como un todo. Y ese todo involucra la innovación, la tecnología y la ciencia. Por lo que urge que cada uno de nosotros ponga pie en el acelerador y desarrolle un proceso de formación interdisciplinar, obligatoriamente, sin dejar la esencia, sin renunciar a nuestra esencia como abogados, sin duda. Pero tenemos, ¿ya? Porque esta es una realidad actual, vigente, ¿no? Esta lista es una clara muestra pública de lo que tenemos que empezar ya a trabajar, ya a nivel de academia, a nivel profesional, a nivel técnico, a nivel normativo. Entrando ahora sí al terreno de las posibilidades. Curia, que es sin duda una de las propuestas más desafiantes que tiene el Poder Judicial en materia de gestión de expedientes y de resolución de los conflictos. Tan igual como el proyecto Amauta, para efecto de la Corte de Lima Norte y actualmente en convenio con el Callao, etcétera, etcétera. Nos impulsa a revisar de manera técnica cuáles tendrían que ser los pasos que debemos que contemplar o que tenemos que contemplar, por ejemplo, para digitalizar el servicio de justicia. Según la nota del pasado 2 de agosto, ya se recibió el certificado de registro. Y es estupendo y saludamos desde aquí, obviamente, esta iniciativa. Pero habría que corroborar si es que hubo una selección adecuada de la misma. Y sobre todo, tener en cuenta como parte del protocolo, obviamente, la selección adecuada de la información que tendrá que ser suministrada de la herramienta. Volviendo nuevamente a la situación que nos plantea el CEO de OpenAI, ¿no? Sobre el cuidado, debemos tener cuidado en la información que se provea a este tipo de herramientas, como primer paso. Un segundo paso dentro de este marco de posibilidad de digitalización es la de fijar rangos de tiempo, criterio de selección. ¿Por qué fijar tiempos, rangos de tiempo, criterio de selección? Porque la información en la actualidad envejece, caduca. La información se actualiza de forma muy, pero muy expeditiva. Quienes hemos sido formados a finales de la década del 90 del siglo pasado y principios del siglo actual, teníamos como margen o criterio de selección de información datos de los últimos 5 años, luego 3, luego 2 en el caso de salud. Imagínense en tiempos actuales en que empleamos herramientas de uso masivo. Entonces, estos rangos de tiempo, criterio de selección, tienen que ser muy finos. Tienen que ser obviamente muy bien estudiados por comisiones técnicas multidisciplinarias, en la que no solamente intervengamos abogados, ingenieros, tienen que intervenir obviamente especialistas en el área tecnológica y sobre todo pues consensuar obviamente estos rangos que le permitan a la autoridad tener información fresca para resolver los casos actuales y no nos pase pues problemas pues que tengan que ver obviamente con posibles delitos en el caso del sistema de administración de justicia en el país por uso inadecuado de normatividad pues ya modificada o posiblemente hasta derogada, ¿no? Tercer paso, definir con mucha cautela, porque ese es el término empleado obviamente para el suministro de información nuestra, este tipo de herramientas, definir con mucha cautela las materias en las que podemos aplicar progresivamente las herramientas de IA. Y señalo así abiertamente porque tenemos que señalar o definir de forma muy cautelosa eso, ¿no? Por el tipo de información que se empieza obviamente a trabajar, ¿no? No por tanto madrugar se encuentra pan caliente, ¿no? O sea, no por tanto agilizar de repente vamos a ofrecer una solución adecuada o idónea a los problemas. Podemos obviamente generar uno de mayor envergadura y hay que tener bastante cuidado. Por eso es que este tercer paso es muy, muy importante, ¿no?
Y estos pasos que estoy presentando a ustedes forman parte de nuestra propuesta técnica publicada en este Liber Amicorum, que se encuentra a disposición de ustedes y está publicada actualmente en Atelier Barcelona. Un cuarto paso que tiene que ver con establecer periodos de revisión. Y estos periodos de revisión de la información suministrada a la herramienta, pues tiene que ser, vamos a decirlo así, de forma muy, de repente con margen de error del 5%, ¿no? O sea, cada 15 días, exageradamente. ¿Por qué no tendría que ser semanal o hasta diaria? Necesitamos obviamente equipos técnicos que constantemente esté revisando o revisen ese tipo de resultados, verifiquen obviamente la información porque no es, esto se va a producir de forma automática, porque somos finalmente los seres humanos los que empezamos a gestionar la herramienta, somos nosotros los que trabajamos con la herramienta, somos los que suministramos la información. Quinto paso, descentralización de los laboratorios, de ya descentralizar el uso de ese tipo de herramientas ya a distritos judiciales de menor a mayor, ¿no? Que les permita, por ejemplo, a los juzgados con mayor carga empezar ya a trabajar con pilotos, ¿no? Muchas veces las reformas se trabajan de forma, vamos a decirlo así, deductiva, ¿no? De lo general o lo particular, ¿no? No, no, tiene que ser, perdón, de lo particular a lo general, o sea, vamos de mayor a menor, perdón, ¿no? Sino que las reformas tienen que empezar obviamente en las bases, ¿no? Entonces, la descentralización aquí cumplirá obviamente un papel esencial, ¿no? Un sexto paso posible también es la de seguir afianzando la interoperabilidad, ¿no? La información no solamente la vamos a proveer nosotros los usuarios del servicio, también las entidades. Entonces, este trabajo, recuerdo en las primeras invitaciones que tuve el honor de aceptar por parte del ministerio cuando se empezaron a implementar 112 decretos legislativos, recuerdo hacia el año 2017, ¿no? En el gobierno anterior hablábamos mucho de esta interoperabilidad, de la plataforma que se empezó a construir en el año 2011, ¿no? Un gobierno también anterior y que es sin duda la base, ¿no? Para que todas estas herramientas como Curia avancen, se sigan impulsando y posibilite obviamente la concreción de los pasos anteriores, ¿no? Experiencias sobre uso de herramientas en el sistema de justicia. Estas ya no son posibilidades. Estas son ya realidades, ¿no? Compass, Harmony, el SI, Scambi, Predpol, Case Law Analytics, Sócrates en Brasil, Tribunal de Internet en China, Juez Holográfico en China, DoNotPay, Rose, Prometea en el caso de Argentina, Pretoria en el caso colombiano. Y aquí sí voy a detenerme un poquito, que tiene que ver básicamente con el famoso proyecto Amauta Pro, ¿no? Ojo, Curia se está tomando a nivel, obviamente, PJ, ¿no? Como institución, la corporación. Sin embargo, se viene ya trabajando en el marco de la implementación de la Ley 30.364, ¿no? La Ley de Protección, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres y Integrantes del Grupo Familiar, esta interfaz, ¿no? Interesante, ¿no? Que permite la lectura de los expedientes, permite obviamente extraer y editar obviamente y proyectar resoluciones en tiempo menor, obviamente, porque ese es uno de los objetivos finalmente de Curia, ¿no? El análisis de los expedientes y sobre todo la proyección de resoluciones en un minuto, según obviamente lo que se viene difundiendo, básicamente, ¿no? Eh, Amauta Pro, perdón, empieza ya a tomar como referencia o como fuente, por ejemplo, la base de datos del eje, del famoso expediente judicial electrónico, la plataforma PIDE, hablábamos hace un instante de la interoperabilidad como paso 7, digamos, dentro de este proceso de implementación de herramientas, y sobre todo, pues, la respuesta. Esta respuesta y todos estos puntos podemos revisarlos obviamente en una publicación muy interesante por el señor Castope, vinculado a los desafíos de la inteligencia artificial en el sistema de justicia. Y tienen ustedes la fuente que pueden también consultarlo. Pero para poder entender mejor, ¿no? Para poder entender mejor cómo es que se empieza obviamente a trabajar este tipo de herramientas,
¿no? Ahora sí, nuevamente volvemos al terreno de las posibilidades. Pues debemos tener en cuenta que la base de esta infraestructura es la transformación digital. Y para que esto ocurra, tiene que obviamente partir de estrategias políticas y un marco normativo claro, contundente, inteligente, a fin de poder garantizar la estandarización y sistematización de toda la información que se va a utilizar para ofrecer estas fórmulas de solución a la ciudadanía en general. Y que a la vez, obviamente, permita la confección de una base de datos amplia y se siga sosteniendo en el marco de una interoperabilidad cada vez más eficiente. Entonces, estos cuatro puntos claves son sin duda la base y la infraestructura tecnológica que tiene que ser empleada y que debería ser empleada de pronto, obviamente, por las diversas entidades, ¿no? Por eso es que en el marco, obviamente, de estos componentes de las herramientas, de momento, digo, de momento, ¿no? Debemos tener en cuenta, obviamente, que son estos cuatro puntos los que abren hilo nuevamente al debate, ¿no? Jurídico interdisciplinario, ¿no? Empezamos obviamente a incorporar dentro de nuestro acervo términos como algoritmo, modelo matemático, interfaz. Imagínense ustedes, antes hablábamos de derecho objetivo, derecho subjetivo, facultas Allende, norma Allende, hablamos de principios, hablamos de interfaces, hablamos en la actualidad, por ejemplo, de, de interfaz, por ejemplo, en red física, hasta de red neuronal. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, esto sin duda me ha llevado en lo personal y profesional a seguir, obviamente, hurgando en estos nuevos escenarios, en estos nuevos campos, ¿no? Porque nos lleva, digamos, a glosa de salto así de trampolín hacia la revisión de fundamentos en otros campos del conocimiento, ¿no? Ya no solamente a nivel de la investigación, sino de la forma de entender la institución, la forma de entender nuestra carrera, la forma de resolver los conflictos actuales, ¿no? Entonces, miren, estos cuatro términos que son, digamos, parte de esta mirada híbrida que planteo en la jornada actual de los componentes de la herramienta son los que vamos a empezar, obviamente, a trabajar. Una vez me preguntaron, recuerdo de clases, profesor, el abogado tiene que aprender a programar. Y fue una cuestión que empecé a cruzar o a consultar, efectivamente. Quienes quieren ingresar, por ejemplo, a una maestría en ciencia de datos o de este tipo de cursos, digamos, que nos permitan tener, digamos, una noción más técnica sobre el particular, conlleva, obviamente, que un abogado, obviamente, tenga que ingresar o sumergirse, digamos, en estos nuevos ámbitos, ¿no? Sin duda. Entonces, estos términos, sin duda, empiezan ya a integrarse holísticamente a nuestro acervo jurídico. Eh, Todo lo que se ha mencionado esta mañana, les comento, hemos presentado en un material que, si el doctor Rosario lo permite, podemos compartirlo. Es un libro digital que actualmente se encuentra incluso registrado en la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo pueden ustedes verificar, que lo hemos presentado incluso el pasado 15 de julio bajo el título del Derecho versus la esclavitud informática. Nos hemos permitido, con un equipo de profesionales del derecho, plantear, digamos, en estos tres capítulos lo que podríamos considerar parte de los fundamentos del derecho digital y de lo que hemos presentado en la presente sesión. Partimos de la pretensión mística de corregir los errores de la naturaleza y buscamos dar respuestas, ¿no? A través de herramientas de este tipo. Si es que la informática y el derecho se convierten en una fortaleza o amenaza, cómo es que empieza a construirse el poder informático y sobre todo qué herramientas de orden normativo procesal tenemos, ¿no? Para poder salvaguardar precisamente nuestros ahora denominados derechos digitales. Por lo tanto, el derecho digital, como lo venimos sosteniendo en nuestras diversas intervenciones, es sin duda una versión mejorada, actualizada, ya no solo del derecho informático, sino también de nuestra esencia, también como carrera, del derecho en sí, ¿no? Porque pasamos obviamente del dato común al dato digital, pasamos del derecho de autor convencional a un derecho de autor en el plano digital, pasamos obviamente
de la protección de nuestra intimidad personal, de nuestra privacidad, obviamente, a la protección de datos, ¿no? Pasamos de un momento en el que estamos preocupados por la modificación del Código Penal, civil, etcétera, etcétera, para poder obviamente resolver o atender los conflictos del día a día, a pensar obviamente en ciberseguridad. Entonces, es una versión mejorada y que debe responder obviamente a las exigencias actuales. Y, sin duda, em, el carácter emergente, ¿no?, de los fundamentos del derecho digital nos ofrece a todos los aquí presentes y a la comunidad en general una genuina oportunidad de sentar nuevas columnas en el ámbito del derecho. Entenderlo desde una perspectiva holística, ¿no? Y sobre todo, comprender obviamente este sistema cada vez desde un sistema o de un enfoque, digamos, más integrador, más integral. Agradezco infinitamente la atención prestada por todos los asistentes y estamos siempre a expectativa de las consultas que crean conveniente trasladar. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Gutiérrez. Ha sido una brillante exposición. Tenemos algunas preguntas. eh, Están en la parte de preguntas y respuestas. No sé si usted la puede leer y contestar, por favor. Inmediatamente vamos a proceder con las Gracias. preguntas. ¿Qué opinas si conoces el aplicativo Harvey? Son aplicativos obviamente muy interesantes, señor Delgado. Repito, me quedo todavía en esta, digamos, la posibilidad de seguir trabajando en mejor marco regulatorio, marco normativo, que nos ofrezca, digamos, mayor seguridad sobre el particular. Adine García Laureano, doctor, buenos días. ¿Cree usted actualmente en la IA, actualmente existe privacidad de información personal, es decir, de datos? Bueno, dentro de las posibilidades todavía vigentes, del todo no está protegido. Del todo no está protegido porque interactuamos constantemente con, obviamente, herramientas y por lo tanto necesitamos, obviamente, ir definiendo, como ya lo expresé también en mi intervención, o bien trabajar con un marco normativo de carácter principalista o de carácter reglamentario, ¿no? Reglamentarista que de pronto después de ofrecer, digamos, esas respuestas conforme a las preguntas que ustedes entiendo me van de alguna forma formulando esta mañana. Jean-Pierre Zuni, en el caso de la protección de datos privados, el Poder Judicial tiene convenio con el Google, por eso es que se hace audiencia por Meet. En ese escenario, ¿podríamos afirmar que los datos privados de un expediente están protegidos las herramientas de Google? Bueno, para eso están los técnicos, para eso están los equipos, obviamente, multidisciplinarios que, obviamente, trabajan, obviamente, y que van a tener que trabajar 24/7 para poder ofrecer también esta garantía de seguridad informativa, ¿no? Ana Cecilia Valencia Cantuta, ante el avance del derecho digital, ¿qué medidas se viene adoptando en las universidades para el uso ético de la IA? ¿Existe un porcentaje de UA, permitido de la IA por parte de los estudiantes? Sí, esto es, repito, resultado de decisiones internas. Normalmente se estila definir como aceptación de uso de IA en un porcentaje mucho menor al que normalmente se demanda para el tema del Turnitin, ¿no? Y por lo tanto, sí, incluso ya está siendo reglamentado a nivel de la universidad. Al menos, por lo menos en las que yo tengo el privilegio de trabajar, ya se viene definiendo a nivel reglamentario, ¿no? Dice Roberts Morales Tapia, si no existe un marco legal claro que garantice la confidencialidad personal frente a la IA, entonces, ¿cuál es el avance de la judicatura peruana en torno a este tema? Bueno, recuerden que la nota, señor Morales, es del 2 de agosto, tiene apenas 48 horas. Entonces, es válido, obviamente, que se necesite en este momento ir construyendo, reitero, de forma interdisciplinaria este marco normativo. O sea, se tiene claridad sobre las bondades del uso de la herramienta, pero obviamente mientras, digamos, no se lleve esto a nivel ya técnico, normativo, pues obviamente vamos a estar obviamente ante este tipo de riesgos, ¿no? Sánchez Gamero, ante todo, gracias por la ponencia, una consulta. En el caso de los daños que puede generar la ley, ¿a quién resarciría el daño? Bueno, siempre vamos a... Bueno, el tema de la responsabilidad objetiva, vamos a decirlo así, eso tiene que ver básicamente con actividades de riesgo, ¿no? Yo diría más bien el tema de responsabilidad subjetiva aquí, 1969, el Código Civil. Ahí vamos a
siempre a trasladarle esta responsabilidad a quien gestione o administre, al titular, obviamente, de esa base informativa o base de datos. ¿Qué estrategias se están tomando ante la ciberdelincuencia? ¿Existe alguna norma legal que pueda frenar este tipo de acciones? De momento, las que se encuentran obviamente contenidas en nuestra codificación penal. Sin embargo, pues estamos todavía a la expectativa del reglamento de la ley general y ya lo ha expresado el CEO de PNA y todavía tenemos que empezar a trabajar o mantener, digamos, esa línea digamos, de un uso, digamos, cauteloso de las herramientas. ¿Cómo sería una copia de respaldo backup dado el volumen almacenado y que es dinámica? Es una pregunta recontra técnica y les agradezco, ¿no? Pero es un aspecto eminentemente técnico. Moisés Verástegui, ¿qué autores nos recomendaría? Bueno, les voy a compartir, si me permite el ministerio, el libro que hemos publicado recientemente, toda la, con todas siguiendo las normativas del país, ¿no? Para que lo tenga usted a disposición. Y aparte que, bueno, por un tema, digamos, de cuidado, no podría obviamente señalar las editoriales. Sin embargo, autores como Barrios en España vienen trabajando muy bien estos manuales en materia de derecho digital y lo cito porque hemos tenido el honor también de desarrollar una especialidad a nivel de la Universidad Complutense de Madrid. Andrés Ochoa, buen día, excelente día en la conferencia, buena percepción, no, que de informática. Bueno, en realidad, Andrés, es resultado de ese título de un trabajo consensuado con un equipo de profesionales y eso es lo importante, ¿no? Que cuando los profesionales en el campo del derecho tomamos la decisión de dar ese salto cualitativo hacia estos nuevos campos, pues ahí está el resultado, ¿no? Y que les voy a compartir si tienen a bien, obviamente, permitírmelo. Asistente anónimo, ¿cree que para entender y desarrollar mejor el derecho digital o informático se debe estudiar o ser ingeniero informático? No necesariamente, pero hoy tenemos afortunadamente cursos, diplomados, ciencias de datos, programación, o sea, hoy tenemos una diversidad de posibilidades, ¿no? Que sin duda nos van a abrir mejores, obviamente, posibilidades y por lo tanto estar preparados para estos nuevos escenarios. ¿Qué aplicativo considera que es el mejor para el uso diario de los abogados? Buena pregunta. Eh, bueno, en principio vamos a tener siempre, como ocurre con los servicios de televisión, streaming, de repente herramientas de paga, herramientas libres, ¿no? Pero si se trata de consulta permanente, a mí me ha pasado de que he combinado más bien herramientas tipo ChatGPT y DeepSeek, por ejemplo, ¿no? Para poder, obviamente, tener información general, pero puedo trabajar, por ejemplo, también con de pronto, Crowdstriking, por ejemplo, que también es una herramienta que muy bien ha venido siendo utilizada en el país sureño, en Chile, ¿no? Y que puede ser de pronto una experiencia para usted que le permita de pronto ir acercándose de forma cautelosa, reitero, al uso de las herramientas. ¿Qué aspectos se tendría que tomar, me pregunta Jean-Pierre Suni, en cuenta para usar IA en el sector público? Hay muchas trabas burocráticas, la ley 38 a veces no es suficiente. Claro, es que va a depender mucho de las estrategias. Ya tenemos un manual, digamos, de estrategias en la que se establece, digamos, un protocolo que se tiene que empezar a seguir. Obviamente, además de la ley, obviamente estamos a espera todos todavía y espero que vea la luz ya el reglamento por fin. Y si está, enhorabuena, porque necesitamos, obviamente, a partir de ahí empezar a trabajar con manuales, guías que permitan, obviamente, trabajar mejor los procesos. ¿Qué opina de la IA de Derecho Justina? Tuve el privilegio de tener cercanía con parte de sus administradores, me fue mostrado obviamente el producto, muy interesante, es muy interesante. Sin embargo, voy a lo primero, ¿no? Necesitamos todavía trabajar de forma férrea y consensuada, obviamente, ese marco normativo que le ofrezca tranquilidad a todos los presentes, ¿no? Jaime Jesús Delgado, tengo una consulta respecto de las herramientas de Internet, cómo convertir PDF, sobre todo con la información que trabajamos de nuestros clientes. Bueno, finalmente son herramientas libres que nos agilitan el trabajo, obviamente, pero insisto, tenemos que aprender, obviamente, a trabajar de forma cautelosa, como ya lo vienen recomendando los mismos autores o proveedores del servicio, ¿no? Los que en este caso los de OpenAI. ¿Cree usted viable, me preguntan, reconocer derechos y deberes a la IA? A la IA como tal, no. Básicamente es a quienes hacemos uso, obviamente, de la herramienta. Quienes hacemos uso de la herramienta, básicamente, somos nosotros. Fiorelli, ¿para qué Muñoz? Buenas tardes. Existen mecanismos en otros países que regulan los ciberdelitos. Se viene trabajando muy bien esto en España, se viene trabajando muy bien esto en Estonia y medianamente también en China, a razón obviamente ya del uso permanente de herramientas, ¿no?
para temas de comercio y para todo sumamente vinculado básicamente a la judicatura. Arturo Tolentino Lucero, su criterio, doctor, ¿cree usted que deberíamos tener una legislación internacional para quizás tener una seguridad jurídica virtual? Más que legislación internacional, señor Tolentino, vamos a acceder en el mediano plazo, digo, en el mediano plazo a jurisprudencia internacional o comparada que nos permita, obviamente, resolver los casos con mayor eficiencia. Digo jurisprudencia y no legislación. ¿Por qué? Porque yo sí estoy a favor de, digamos, de un complejo normativo principalista, es decir, que esté apoyado en fundamentos, en principios y que sea, obviamente, la judicatura la encargada de ofrecer las soluciones de acuerdo al día a día, de acuerdo al contexto, porque si pretendemos de que la norma positiva dé respuesta a todos los problemas, vamos a estar obviamente en lo mismo, ¿no? Conforme obviamente viene ocurriendo, ¿no? Con múltiples situaciones. En asuntos de familia nada más sin ir tan lejos, ¿no? Teníamos un marco, entre comillas, normativo de avanzada, y de un momento a otro, pues surgen casos vinculados al desarrollo genético, hoy en el ámbito de la medicina, incluso vinculados a neurociencia, que representan pues una laguna en el ámbito del derecho. Entonces, yo apostaría más bien por una normatividad más de carácter principalista que reglamentarista ante este tipo de situaciones nuevas. ¿Qué opina de los drones? Pues son como las herramientas de IA importantes, pero repito, mientras no exista un marco normativo claro, inteligente y sobre todo preventivo, pues definitivamente vamos a ser expuestos a diversas situaciones límite o de conflicto, ¿no? Erika Mino Liti. Le saluda Erika. Sobre las audiencias que se emiten, siempre hay falla y se suspende las audiencias. ¿Por qué motivo? Bueno, pues es un tema ya de conectividad, básicamente, ¿no? Pero esperemos de que ya con la implementación de estas herramientas tipo Curia, pues sea más fluido y va a depender mucho también del ancho de banda y de la calidad del servicio que nosotros también como usuarios tengamos, ¿no? Por esa razón es que ya del año 2013 se habla del derecho al Internet, ¿no? Y que por lo menos en el ámbito civil a nivel de Brasil y México se ha ido implementando. En ese país todavía esto, digamos, viene siendo tratado con pinzas. Calderón, buenas tardes. Calderón me dice, si hay normativa de implementación aún no se acciona, ¿usted cree que se debe aplicar una sanción administrativa ya que se vulnera los derechos ciudadanos? Además, que es importante contar con cursos de tecnología emergente. Claro, repito, no solamente con responsabilidad, o sea, el problema aquí de fondo no es solo determinar la responsabilidad, digamos, en materia de gestión de riesgos, ¿no? Responsabilidad administrativa, civil, penal, ¿no? Sino evitar, porque tenemos casos, digamos, en el marco del derecho tradicional cuyos daños son irreparables. Imagínense ustedes hoy con el uso de tecnologías masivas, ¿no? Enzo Landeo. Ah, gracias. Gracias, muy amable, señor Landeo. Cristian ocupa, buenas tardes. Hacer uso de las actuales herramientas de IA para procesar datos, información y ejercicio del derecho infringe derecho a protección de datos personales. Si es que la información que señor ocupa obviamente no ha sido proveída o autorizada a revelar, obvio, pues obvio, ¿no? Si usted no autorizó que determinada información circule de pronto abiertamente, obvio, estamos ante una clara afectación, obviamente, de ello, ¿no? Miguel Ángel Peña, de manera digital para el Estado, ¿cuánto tiempo se debe mantener el archivo? Bueno, afortunadamente hoy se habla de almacenamiento en la nube y entiendo de que se vienen ya desarrollando otro tipo ya de recursos, ¿no? Pero a medida de que empecemos paso 2 que les presenté esta mañana, a seleccionar y a fijar criterios de temporalidad, pues esto va a ir sin duda mejorando. No podría darle un dato exacto porque obviamente va a depender mucho de la realidad, va a depender mucho del tipo de información, del volumen de la información para poder definir ello, ¿no? Jorge Quirós, ¿cuál es su opinión respecto al uso de IA en la elaboración de tesis universitarias? ¿El uso de IA es significativa una modificación al Código Civil? ¿Hay avances en ello? ¿Cuál es su opinión del uso de la elaboración de tesis? A ver, las herramientas proveen información. La información es un insumo clave para la confección no solamente de tesis universitarias, sino también para cualquier tipo, o para todo tipo de actividad, ¿no? Por lo tanto, el problema no pasa por el uso, sino en el, digamos, en el uso adecuado, sino en el uso antiético de la misma, ¿no? Incluso irresponsable que podría de pronto lindar hasta con asuntos de carácter penal. Ese sí sería más bien el problema de fondo, ¿no?
Luz Flores, ¿existe, es posible que la IA se enfoque en el derecho ambiental? Claro, claro, sin duda, no solamente en la IA, sino en el derecho ambiental, sino en toda la disciplina, solamente del derecho. Luz Flores, si podría recomendarnos libros de estos temas de IA con temas ambientales. Bueno, hoy todavía se viene publicando materiales respecto a los fundamentos del derecho digital. Esperemos que a medida de que se van incorporando, señora Luz Flores, y valía su preocupación a las diversas mallas, vamos a adicionar obviamente ese componente. De momento, asignaturas como propiedad intelectual, derecho de autor, por ejemplo, ya están involucrándose con estas áreas. Quizás en el mediano plazo podamos tener obviamente más contenidos asociados a otras disciplinas. Eh, en clase anterior me dice Miguel Peña, gracias por seguirnos en las sesiones, le agradezco infinitamente. También utilizó otro término, sería tan amable de volverlo a indicar, la ley del olvido. No, me estoy refiriendo al derecho del olvido, que tiene raíz anglosajona o famoso derecho de supresión. Ese es la otra nomenclatura, Miguel Ángel Peña. Derecho de supresión o derecho al olvido. Cristina ocupa, edito, Cristina ocupa, buenas tardes, hacer uso de ¿ante qué tipo de sesión de frente cuenta que habla de manera irresponsable? Obviamente, pues los tres tipos de responsabilidad, mi estimada Ocupa, son las que se van a tener que delimitar de manera inteligente en la normatividad que se empieza obviamente a gestar en el país. ¿Cómo se refleja el Ius Imperium del Estado sobre la compañía mundial de día? ¡Wow! Preguntó tan importante, ¿ah? Señor Flores Torres, sí, que va a depender mucho, obviamente, de las políticas, ¿no? Es como en clase de derecho penal, muchos de los que estamos ahora aquí presentes sabemos, ¿no? ¿De qué depende de que una conducta sea considerada delito? Pues de la política criminal. Entonces, ¿de qué va a depender, obviamente, que una acción en nuestro Estado sea considerada como delito? De la política digital. Entonces, la política digital será obviamente la que determine qué conductas están siendo no permitidas y por lo tanto las que permitan obviamente ese reflejo que usted muy bien menciona en su pregunta sobre el jus imperium estatal, ¿no? O sea, ese poder que tenga el Estado respecto al uso privado y público obviamente de las herramientas, ¿no? Jorge Lino, ¿usted considera que actualmente la guía es confiable? Las herramientas como tal en su uso, digamos, empresarial, comercial, sí. En cuanto al manejo de la información, va a depender, repito, digamos, del uso y del suministro adecuado de parte de cada uno de nosotros. Mar Dueñas, gracias también. Consultarle qué cambios normativos sustantivo procesal han advertido en el Código Civil o qué cambios se aproximan se esperan alcanzar. Bueno, primero esperemos obviamente que el marco general y reglamentario se concrete en el país para que podamos obviamente empezar obviamente a tratar primero temas vinculados a identidad. Yo lo que de pronto no tengo una bola de cristal, señor Dueñas, sin embargo, me permito señalar que por lo menos el libro uno del Código Civil, que tiene que ver con derechos de la persona, sí van a merecer, obviamente, una revisión, obviamente, a razón, obviamente, del nacimiento de estos derechos digitales, ¿no? Manus IA es el mejor. Araceli Acuña, el uso de la IA en materia judicial requiere habilitación legal en base a una serie de principios de garantía procesales. Porque un manual o directivo no resulta suficiente en este sentido. ¿Cuál podría ser el camino para subsanar esos vacíos legales? Repito, va a depender mucho de las políticas de la propia entidad, de cómo el Consejo Ejecutivo, por ejemplo, el Poder Judicial, empieza a establecer sus protocolos para que pueda ofrecer a la gente una mejor interfaz y, por lo tanto, mejor uso de este tipo de herramientas, ¿no? Una recomendación para el neófito en IA para los que trabajan en el Estado. Bueno, en principio, asumir de que las herramientas de IA ya vienen a formar parte de nuestra vida diaria, no hay que temer y más bien estar atentos, obviamente, a las innovaciones que se vienen presentando y sobre todo empecemos a usar las herramientas de forma, digamos, adecuada. Piro Roca, gracias. Roy Guzmán, ¿cree usted que para dentro de algunos años la IA se pueda considerar objeto de derecho? Es que en realidad la herramienta como tal no, sino es el uso, ¿no? Finalmente lo que va a ser materia de regulación, ya es materia de regulación. Ese se arma. Bueno, diga, ¿dónde puede especializarse en esta área como abogado con garantía? ¿Cómo se adquiere el libro que usted recomienda? Lo vamos a compartir, Inocencia Arma, no se preocupe usted. Sobre la extorsión y datos personales. Bueno, pues va a depender mucho también de cuán responsables podamos ser nosotros también en compartir información. Por ejemplo, yo veo a un
en TikTok, en Facebook, bueno, Facebook ya es para nosotros, ¿no? Los noventeros, ¿no? Instagram, ¿no? TikTok, ¿no? Las personas difunden imágenes e información muy personal. Entonces, dicen que el que... Hay una frase, ¿no? De antaño que puedo traer acá a colación. Dice que el que por su culpa sufre no son penas las que pasan, ¿no? Repito, que el que por su culpa sufre no son penas las que pasan, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, mucho cuidado, ¿no? Porque obviamente si yo adquirí, señor Olivares, una camioneta full equipada, año 2026, ¿no? Digamos, como se estila ahora en nuestro medio, pues obvio, pues tengo que tener cuidado, obviamente, de no exhibir, pero a personas, pues, que son muy abiertas en su información, y obvio, el delincuente o el ciberdelincuente está obviamente a la expectativa. Así que hay que tener bastante cuidado. La cautela es fundamental en el uso de estas herramientas. Me gustaría saber cuáles son las responsabilidades legales que tienen las instituciones públicas y privadas respecto a la protección de datos personales y su seguridad, especialmente en el marco de la ley tal. ¿Qué acciones legales puede tomar un ciudadano si considera que sus datos han sido vulnerados? Bueno, afortunadamente, señora Calderón, la ley que usted muy bien menciona establece obviamente un marco estructural muy, pero muy interesante y muy importante. Y obviamente la primera responsabilidad que se nos viene a la mente de carácter administrativa, si es que obviamente hay una clara afectación de bienes jurídicos protegidos, obviamente responsabilidad penal, y si obviamente hay daño, pues obviamente vamos obviamente a trasladarnos al campo de la responsabilidad civil. En este caso, pues si es que estamos ante un delito, sería extracontractual, ¿no? ¿Para cuándo estima en Perú se generaliza la guía? Bueno, en principio tenemos que resolver un problema de fondo, ¿no? Que es el acceso primero a la Internet, ¿no? Es una brecha que todavía no se logra del todo superar. Sin embargo, pues va a depender mucho de que incorporemos dentro del acervo educativo términos como de educación digital para que podamos pensar, digamos, en esta generalización. Doctor, en redes sociales en Perú, ¿qué reglamentación existe? Bueno, repito, todavía estamos en pañales en ella, ¿no? Tierney Parraguirre, muchas gracias. Cuidar, obviamente, siempre nuestros datos personales es fundamental. La guía es una herramienta fundamental para ser escrito de cualquier materia de derecho. Sí, en la actualidad sí. Doctor, ¿cómo trabajar y tratar el derecho de autor con la IA? Bueno, pues, repito, el uso cauteloso va a permitir que, de momento, podamos salvaguardar nuestra información. Si nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajar, por decirlo de un modo, con DeepSeek, ¿no? Y colocamos nuestra tesis de maestría o de doctorado, obviamente, obvio, estamos nosotros compartiendo nuestra información. Entonces, ahí hay una primera limitación. Me preguntaban hace un momento, ¿no? Si es que es conveniente uno usar IA para elaboración de tesis. Pues, si ustedes, por ejemplo, le encargan tipo prompt, ¿no? No sé, corrige, por favor, este texto en el estilo APA 7. Obvio, estás compartiendo información. Estás revelando, obviamente, parte de tu producción intelectual. Entonces, eso es no actuar con cautela. Eso es no actuar con cautela, ¿no? Entonces, tenemos que empezar, obviamente, a utilizar la herramienta de forma complementaria y no como, obviamente como algo que defina nuestro estilo de vida o que defina nuestro estilo de trabajo. Juan Rojas, en algún momento la idea determinará la solución de conflictos que por judicial, bueno, el intento es eso con curia, ¿no? A través del análisis de expedientes y la producción de resoluciones. Julio César Capillo Torres, ¿en qué momento se determina el mal uso de IA cuando se habla de ética? Bueno, pues vuelvo al punto anterior. Las políticas institucionales van a permitir determinar, obviamente, cuál es la conducta esperada y, por lo tanto, la que representa también, obviamente, un proceder antiético, ¿no? Consulta, ya debería regularse la posesión de fotos de los niños. Uf, eso es algo que obviamente, Sander, le cuento, una colega española nos presentó un informe muy interesante en Lima a principios de este año, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con ese uso inadecuado, ¿no? Sobre todo de menores de edad. Pero ya, afortunadamente, los administradores de diversas plataformas vienen estableciendo este tipo de control, ¿no? Para que evitemos obviamente estos riesgos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con trata de personas, ¿no? Rosales, sería importante señalar por qué ley, que dice por ley que la IA debe ser de necesidad pública. Sería importante señalar por ley que la IA debe ser de necesidad pública. Fíjense ustedes, la ley 31.814 está cumpliendo medianamente ya con este objetivo. De verdad, complacido por doctor Rosario, he tratado de resolver todas las preguntas que se han ido formulando, que han Sí, doctor. sido sustanciosas.
interesantes y que sin duda abren en mí y en todo el equipo de trabajo que lidero, pues grandes retos, ¿no? De seguir obviamente desarrollándonos en esta área, ¿no? Y sobre todo proponiendo las bases del derecho digital y de seguir trabajando en una posible interpretación holística de los derechos fundamentales en nuestro país y en la región. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente ha sido, y lo expresan los participantes, una excelente conferencia. Y bueno, nuevamente agradecidos por siempre compartir sus conocimientos con nosotros en Victoria Justicia, que es siempre tratamos de tener expositores como usted, que pues modernizan y traen conocimientos pues de temas tan interesantes como el derecho digital. No más, agradecer también a los participantes que nos han seguido. Sus preguntas así lo demuestran, el interés que tiene estos temas y a comprometerlo, doctor, a seguir tratando estos temas en las siguientes oportunidades que hubiere. Y sí, compartir su libro, por favor, para poder complacer pues, a los participantes con este tema. Muchas gracias Inmediatamente. Muchas gracias, a usted. a usted y a todos los participantes. Y bueno, los esperamos en la tarde con la siguiente conferencia ya anunciada. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias.